Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo video de un profesor de química, por supuesto, y hoy vamos a hablar un poco de moles, moléculas y átomos, cómo intercambiar magnitudes, cómo convertir de una a otra y un poquitín de estequiometría. Bueno, acá tenemos una reacción muy típica, monóxido de carbono más oxígeno diatómico, que nos da dióxido de carbono, todo gaseoso, por supuesto. Entonces, lo que queremos saber es cómo pasar de una cosa a otra, ¿no es cierto? Por ejemplo, de mol a molécula, de molécula a átomo, ¿sí? Lo que nosotros sabemos es que las moléculas están formadas por átomos, ¿no es cierto? Entonces, CO es una molécula de monóxido de carbono que contiene un átomo de eh, carbono, un átomo de oxígeno, ¿no es cierto? ¿Cuántos moles representa esta estequiometría? 2 moles, 1 mol, 2 moles. Esta es la relación que hay, ¿sí? Es como la receta de nuestra tarta o de lo que sea que queramos fabricar, básicamente, ¿no es cierto? Te dice 2, 1, 2. Eso necesitas de cada cosa. 2 de uno y 1 de esto te da 2 del producto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como estamos hablando de átomos y moléculas que son muy pequeños, el concepto de mol viene a ser un equivalente como de decenas, centenas, ¿sí? Docenas incluso. Cuando yo digo que tengo una docena de huevos, tengo 12 huevos, ¿sí? Ahora, cuando yo te digo que tengo un mol de oxígeno, por ejemplo, ¿a qué equivale esto en cantidad de moléculas? No de átomos en particular. Yo no estoy hablando de un átomo dentro, o sea, uno de los dos átomos de oxígeno. No, estoy hablando de toda la molécula en general del oxígeno diatómico. Bueno, el número de Avogadro es el que está relacionado. O sea, son 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Básicamente viene a significar como si yo voy al kiosco o a la verdulería y digo, hola, por favor, deme una docena de huevos. Bueno, un mol de oxígeno va a representar esa cantidad, o sea, millones de millones de millones de moléculas, ¿sí? Es muchísima la cantidad. Por eso, a la hora de haber tantas moléculas dentro de una sustancia, nosotros no podemos contarlas de a uno. Entonces se ideó un número, el número de Avogadro, que nos va a ser mucho más real a la hora de hablar de estas cosas. Nos van a dar números relativamente enteros o con comas decimales, ¿sí? O por 10 a la menos 4, ¿sí? Pero no van a ser ni muy grandes ni muy chicos, van a ser una magnitud relativamente medible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos ahorramos notación científica y un montón de cosas que nos estorban a la hora de calcular cosas. Bueno, entonces, si yo digo que, por ejemplo, esta molécula tiene 2 moles de... Perdón, esta reacción tiene 2 moles de monóxido de carbono, entonces yo quiero saber cuánto pesan, ¿sí? ¿Cuánto pesan esas moléculas de monóxido de carbono? ¿No es cierto? Vamos a calcularlo. Entonces, lo que haría yo es, si un mol de monóxido de carbono pesan, el carbono pesa 12, el oxígeno pesa 16. Estos son datos de tabla periódica, ¿sí? La tabla periódica mide en UMA, unidad de masa atómica, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Prácticamente se puede asimilar a los moles, ¿sí? ¿Por qué? Porque, perdón, a los gramos. Lo que te dice la tabla periódica con respecto a la UMA es que básicamente el número de la UMA viene siendo lo que pesaría en gramos un mol de lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos que te dice que el carbono pesa
12, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo realmente nosotros es cuánto pesaría en gramos 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ese átomo, ¿sí? Eso es lo que nosotros estaríamos viendo realmente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, un mol de monóxido de carbono estaría pesando 28, ¿no es cierto? 16 más 12, 28. 28 gramos, por supuesto, de monóxido de carbono, ¿no es cierto? Por lo tanto, 2 moles, ¿cuánto pesarían? Son todas reglas de 3. También se puede hacer por factores de conversión. Eso depende de cada profesor, sinceramente. Realmente no cambia nada porque es lo mismo. Si yo quiero pasar de mol a gramo, sería 2 mol de CO por, bueno, la cantidad de gramos arriba y la cantidad de moles que representan abajo, ¿no es cierto? Una equivalencia que sea 1. Esto es por factor de conversión, ¿no es cierto? Multiplicarlo por algo que equivalga a 1, pero que sin embargo nos cambie las medidas. Como por ejemplo, a ver, va a tener que claramente tener mol debajo, gramo arriba, ¿no es cierto? Entonces, va a ser 1 mol entre ¿cuántos gramos? Bueno, entre 28, perdón, por 28, ¿sí? Por 28 arriba, que es lo mismo que hubiésemos hecho en la regla de 3, porque se multiplica cruzado y se divide en la misma línea, ¿sí? Entonces nos hubiese seguido dando 54 gramos de monóxido de carbono. Esto es una cuestión de equivalencia, ¿sí? Bueno, vamos a plantearnos otro problema. Imagínense que yo quiero decir ¿cuántos gramos de oxígeno, y ahora sí estoy hablando de un átomo en particular dentro de una molécula, cuántos gramos de oxígeno nos da como producto meter, qué sé yo, por decirte, 5 moles de monóxido de carbono, ¿sí? Un ejemplo que nos estamos inventando en el momento, pero que vale la pena darnos cuenta de cuánto es. Entonces yo voy a plantear, a escribir lo que dije. 5 moles de monóxido de carbono, ¿sí? ¿Cuántos gramos nos darían de oxígeno diatómico, ¿no es cierto? De oxígeno diatómico, O2. Cierta cosa de O2. Ahora, lo que nosotros, el dato que sabemos de tabla periódica, el dato que nosotros sabemos de tabla periódica o de estequiometría, mejor dicho, de ajuste de masa, es que 2 moles de esto nos dan ¿cuántos gramos de oxígeno? Y bueno, evidentemente, si 2 moles de esto nos dan 2 moléculas de dióxido de carbono, ¿cuántos oxígenos tenemos dentro? 4 oxígenos, ¿sí? 4 oxígenos. ¿Cuánto pesa cada oxígeno? Dijimos que pesaba 16, ¿sí? Cada oxígeno. Si cada oxígeno pesa 16, entonces evidentemente todo el producto de meter 2 moles nos estaría dando 64, ¿sí? 64. Entonces, si 2 moles de monóxido de carbono nos dieron 64 gramos de un átomo en particular, en este caso el oxígeno, entonces 5 moles, ¿cuánto van a ser? ¿Sí? X igual 5 por 64 entre 2, 160 gramos de oxígeno, ¿sí? De los átomos individuales van a ser lo que nosotros tenemos. 160 gramos de todo lo que pese nuestro producto después de meter 5 moles como reactivo de dióxido de carbono van a ser de oxígeno. Y ese es el concepto que tenemos que diferenciar de átomos, moléculas y moles. Son todas maneras de escribir cierta magnitud. ¿Qué magnitud? La masa. Es una manera de medir la cantidad de cosas que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, cualquiera nos sirve para calcular lo mismo. Porque si nosotros hicimos bien el ajuste estequiométrico, si nosotros el
esto está bien hecho, ¿sí? El balanceo está bien hecho, entonces no nos tenemos de qué preocuparnos. Cualquier cosa que nosotros usemos va a estar correcto. Yo, por ejemplo, prefiero usar mol, pero es independientemente de lo que tu profesor exija. Lo mismo con el método. Es decir, si yo dije que 2 moles pesaban 64 gramos y yo lo quiero convertir a otra cosa, ¿sí? Yo lo quiero convertir a otra cosa, entonces voy a poner 5 moles por factor de conversión, 5 mol por, bueno, evidentemente abajo voy a tener que poner alguna equivalencia en mol a lo que voy a poner arriba en gramos, ¿no? Que voy a poner arriba en gramos lo que yo ya sé que pesan 2 moles. 2 moles pesan 64 gramos, ¿sí? Entonces al fin y al cabo yo estoy haciendo la misma cuenta de otra manera. 5 por 64 entre 2, que es 160, ¿sí? Se multiplica cruzado, se divide en la misma línea. Tanto por regla de 3 como por factor de conversión se puede llegar al mismo resultado y eso es lo que importa. Así que bueno, chicos, practiquen mucho, tengan curiosidad que seguramente van a probar.